Hola, bienvenidos a Profundidad, el espacio donde estaremos analizando bajo lupa mitos, religión, historia, arte, teorías y mucho más. Mi nombre es Cristi Velázquez. El episodio de hoy es el tercero de una serie de videos. Este episodio será muy controversial. Yo en lo personal pondré en tela de juicio historias y fechas oficiales, pues hay muchos hechos históricos que no concuerdan. En el anterior programa hablamos sobre el origen de la película Matrix y el conejo blanco. Aquí les dejo el link del programa anterior. Y suscríbete si aún no lo haces. Un resumen de los dos últimos programas: la Matrix es real y al parecer los gnósticos son la clave para entenderla mejor. Estos gnósticos hablaban de un Cristo que todos teníamos, un sol interno que todos podríamos llegar a despertar con el conocimiento principalmente de nosotros mismos. Esto elevará nuestra conciencia, conectándonos con el yo superior, convirtiéndonos en superhumanos. Los gnósticos decían que la gnosis fue el verdadero mensaje de Jesucristo, reencarnado y resucitado. Hablaban sobre cristificar el alma para así trascender. Recordemos frases muy célebres de Jesús que confirma lo del poder interno y llegar a ser un superhumano, pues el propio Jesús lo era. Mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará. ¿El Cristo del cristianismo y el Cristo gnóstico no son lo mismo? Mientras que en el cristianismo tradicional, Cristo es el Redentor que salva a través de su sacrificio y resurrección, en el gnosticismo, el Cristo es un revelador de conocimiento espiritual que guía a las almas hacia la liberación del mundo material y el retorno a su origen divino. Jesucristo no sería el único, ya que existió otro Cristo mucho antes, aproximadamente 3000 años antes. Se trata del dios de Sol Helios. Helios el Cristos, dios griego. ¿Acaso este es el Cristo gnóstico? Todo apunta a que sí. La influencia de los griegos en la cultura egipcia oficialmente data en el siglo VII a.C., principalmente por comercio. Pero lo cierto es que Heliópolis no fue un templo dedicado a Ra u otro dios egipcio. El propio nombre del templo lleva el nombre del dios a quien pertenecía. Heliópolis fue un templo dedicado al dios del sol griego, Helios. Aquel templo tenía una gran relevancia religiosa y cultural. Heliópolis fue conocida como un centro de aprendizaje y sabiduría. Era famosa por su gran número de eruditos que se dedicaban al estudio de la astronomía, la teología y la filosofía. Esto nos confirma que Heliópolis pertenecía al Cristo gnóstico, pues el Cristo gnóstico significa conocimiento, sabiduría. Por supuesto que Helio fue el dios del sol, pues él fue el Cristo quien trajo la luz al mundo. Un mundo sumergido en la ignorancia, en las supersticiones, en el desconocimiento total de las cosas. El conocimiento es poder. Desde aquellos tiempos la dinastía griega gobernó y compartió su sabiduría con Egipto. Pero la historia oficial nos dice que fue con Alejandro Magno, que la Grecia helenística empezó a influir en esa zona. Este templo al dios del sol era un sitio de sabiduría en Egipto, así como lo fue, en épocas más recientes, según la historia oficial, la Biblioteca de Alejandría, legado de Alejandro Magno. Si ponemos atención en las representaciones de Helios, vemos que es un hombre rubio, cabellos dorados como el sol. Sus facciones, muy similares a las facciones de Alejandro Magno. ¿Podrían ser el mismo? Estas representaciones dicen que sí, y el legado de sabiduría de ambos no es casual. Alejandro Magno es el personaje más importante de toda la historia de la humanidad. Lo cierto es que hubo un antes y un después de él. ¿Sería en su tiempo catalogado la luz del mundo? ¿O solo son casualidades? Si le pusiéramos un titular a esta deducción seria: extra, extra.
Los ricitos de oro influyeron positivamente en el antiguo Egipto. Otras de las razones que apuntan que Alejandro Magno estuvo mucho antes en Egipto es la piel de leopardo. Verán. La simbología juega un papel muy importante en la historia. En este caso, la simbología de la piel de leopardo, esta ya se encontraba en Egipto unos 2700 años antes de Cristo. Resulta que la piel del leopardo es la representación del imperio de Alejandro Magno. El capítulo de Daniel dice lo siguiente: Después de esto miré, y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. La interpretación tradicional de esta bestia es que simboliza el imperio griego, especialmente bajo el mando de Alejandro Magno, conocido por su velocidad en conquistar territorios y su gran dominio en el mundo antiguo. Las 4 cabezas podrían representar la división del imperio de Alejandro después de su muerte entre sus 4 generales. Otra pista que nos dice que Helios y Alejandro Magno es el mismo personaje. Es con algunos emperadores de Roma que llevaban el nombre de Aelius, que viene de Helios el Sol. En latino Helio, siendo un título con el que se conocía a algunos emperadores como Julio César, César Augusto, Adriano entre otros, fue precisamente el emperador Adriano, que en el año 131 le cambiaría el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina y mandará a construir monumentos y templos al dios, a quien estaba dedicada la ciudad Aelia, al dios Helios. Adriano, por su gran osadía, sería condenado a una falsa historia de tener un amante muerto en el río Nilo. Según el emperador, quedó destrozado por la muerte de su amado Antinoo. Adriano mandó a construir estatuas dedicadas a él. Pero si vemos bien estas representaciones, es Alejandro Magno. O sea, Helios el Sol, del cual proviene el nombre de Aelia Capitolina. Entonces, si Alejandro Magno fue el Cristo quien fue Jesús, Jesucristo se le conoce también como el Hijo de Dios. La palabra Dios en español proviene del latín Deus, y este a su vez de Zeus, en griego, provienen de la misma raíz indoeuropea Dieus. Esta raíz también es la base para otras palabras que significan Dios o ser celestial. Pero no solo la palabra Dios tiene que ver con el dios griego Zeus. El origen del nombre Jesús viene del idioma griego Iesous, significando ave Zeus. La palabra más parecida en hebreo es Sus y significa caballo. A Jesús los paganos le pusieron el apodo de El Caballo, y por ese nombre se le conocía en el siglo II. Resulta interesante que otro mito griego se debe al origen de los caballos, siendo su creador Zeus. En el dibujo que observamos dice: Alexamenos, que según debía ser el nombre de un cristiano y al mismo tiempo una alegoría de la cristiandad, venerando a su dios. Es curioso cómo el nombre Alexamenos es similar a Alexandre Magnus y el dios de Alejandro fue Zeus. Mitológicamente, se dice que Alejandro fue elegido por el oráculo de Delfos como hijo de Zeus. Históricamente, no hay registros que indiquen que el oráculo de Delfos reconociera específicamente a Alejandro Magno como hijo de Zeus. Sin embargo, es importante destacar que Alejandro era descendiente de la realeza macedonia, y como tal, se le consideraba descendiente de Hércules, una figura mitológica que, según la tradición, era hijo de Zeus. Los antiguos reyes macedonios, incluido Alejandro, a menudo reclamaban ascendencia divina o descendencia de héroes mitológicos como parte de su legitimidad para gobernar. En el caso de Alejandro, su madre, Olimpia, a menudo se decía que afirmaba que su embarazo estaba relacionado con visiones divinas y augurios, lo que llevó a especulaciones sobre su conexión con Zeus. Algunos mitos cuentan que Zeus embarazó a Olimpia. El emperador Adriano mandó a construir un segundo templo en Jerusalén, ahora llamada Aelia Capitolina, un templo dedicado a Zeus. Esa época fue muy cercana a la época de Jesucristo. Los escritos históricos, que tienen fundamentos en verdad,
como ciencia de la historia, la figura de Jesucristo no se ve por ningún lado. Un personaje tan excepcional como Jesucristo que no aparezca en la historia es raro. Como se sabe, la figura de Jesucristo se construyó en el Concilio de Nicea, celebrado en el 325 después de Cristo, siendo emperador Constantino. Este emperador cambió el nombre Bizancio, una ciudad griega helénica, por Constantinopla. Enemigo del legado de Alejandro el Grande, tomando y tratando de usurpar su grandeza, haciéndose llamar Constantino el Grande. Constantino y sus obispos tomaron leyendas de otras religiones y la amalgamaron en una sola. Las orientales, como el mitraísmo, que tenían un dios trinitario, en Egipto ya estaban Osiris, Isis y el niño Horus. En India, Brahma, Vishnu y Shiva. En Babilonia, Semiramis, Nimrod y Tamuz, nacido de una madre virgen en una cueva, destinados a ser el dios del sol, así como dioses nacidos el 25 de diciembre, dioses griegos, nórdicos y egipcios, sacrificados y resucitados, etc. Al final, la fórmula funcionó, y Constantino dio unidad religiosa a su imperio para que se eternizara con un mensaje divino. Jesucristo fue el resultado de unir los nombres de los dioses más conocidos de la época, de Zeus y el nombre de Alejandro Helios el Cristo. El colectivo de las personas ya conocían el rostro de Dios o del Hijo de Dios. Como ya dijimos, el segundo templo de Jerusalén fue dedicado a Zeus Júpiter. Por este motivo, Zeus y Jesús son muy parecidos físicamente. Hasta aquí el episodio de hoy. Dale like si te gustó y suscríbete para más contenido. Gracias y bendiciones para todos.